A reading. Lectura del libro del Eclesiástico. Wrath and anger are El furor y la cólera son odiosos. El pecador los posee. the vengeful will Del suffer vengativo se vengará el Señor he remembers. y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Forgive your neighbor Perdona las ofensas a tu prójimo when you pray. y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. Could anyone nourish ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? Could anyone ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? his own sins? Si él, If one who is que es carne, conserva la ira, who will forgive his ¿quién expiará por sus pecados? remember your last day. Piensa en tu fin Set enmity y aside. cesa tu enojo, Remember death en la muerte y corrupción, and cease from y guarda los mandamientos. think of the commandment Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, covenant. la alianza del Señor, y perdona el error. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bless the Lord, O Bendice, alma mía, al Señor, all within y todo mi ser a su santo nombre. bless the Lord, Bendice, alma mía, al Señor, never forget y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. it is the Lord who forgives all Él perdona todas las culpas every one of y cura todas tus enfermedades. redeems your life, Él rescata tu vida de la fosa crowns you with mercy. y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. He will not always find No está siempre acusando in his anger. ni guarda rencor perpetuo. He does not treat us No nos trata como merecen nuestros pecados, or repay us according ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. for as the heavens are high, Como se levanta el cielo sobre la tierra, from his mercy se levanta su bondad sobre sus fieles. as far as the east, Como dista el oriente del ocaso, so far from us. así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia.
A reading from the letter Lectura of Saint de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. brothers and sisters. Hermanos, None of us lives for ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. for if we live, Si vivimos, live for the Lord. vivimos para el Señor. Die, Si morimos, die for the Lord. morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. For this is why Para Christ esto murió y resucitó Cristo, that he might be Lord. para ser Señor de vivos y muertos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I give you a new Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, one another. que se amen los unos a los otros como yo los he amado. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. A reading from the Holy Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Peter approached En Jesus. aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, If my brother Señor, sins si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? as many as ¿Hasta 7 veces? Jesus answered, Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, 77. sino hasta 70 veces 7. That is why the kingdom of Y heaven les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. when he began the account, Al empezar a ajustarlas, debtor was brought. le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Since he had no way of Como no tenía con qué pagar, his master ordered el Señor mandó a que lo vendieran a él his wife, con su mujer his children, y sus hijos his property, y todas sus posesiones, y que pagara así. At that, his El empleado, fell down, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, be patient with me, ten paciencia conmigo pay you back. y te lo pagaré todo. Moved with compassion, El Señor tuvo lástima de aquel empleado let him go, y lo dejó marchar, forgave him. perdonándole la deuda. When that servant Pero al salir, left, el empleado aquel found one of his encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios amount. y agarrándolo, To him, lo estrangulaba diciendo, pay back what you págame lo que me debes. falling to his knees, El compañero, arrojándose a sus pies, begged him, le rogaba diciendo, be patient with ten me. paciencia conmigo y te lo pagaré. But he refused. Pero él se negó Instead, y fue that fellow y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. debt. Now, Sus compañeros, servants saw what had al ver lo ocurrido, were deeply quedaron consternados and went to their y master fueron a contarle a su señor the whole. todo lo sucedido.
His master summoned Entonces el Señor lo llamó y le dijo, you. siervo malvado, I forgave your toda aquella deuda te la perdoné you begged. porque me lo pediste. Should you not ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero had pity? como yo tuve compasión de ti? Then in anger, Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. the whole debt. So will my, Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, unless it si cada cual is your brother. no perdona de corazón a su hermano. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. About 18 years ago, Hace unos 18 años, cuando me estaba preparando para ingresar a la vida religiosa, llamé a unos cuantos amigos one particular friend who y un amigo en particular con quien me había criado era el tipo rudo del barrio, grew up in East LA, so alguien con quien yo me crié en la parte del este de Los Ángeles, in the neighborhoods, you had to be tough. And uno que vivía en esa área de Los Ángeles, uno tenía que ser un rudo y él era uno de los más rudos en el barrio. Le conté lo que yo iba a hacer y por supuesto no se sorprendió. Me dijo, maravilloso. Tuvimos una conversación y luego me dijo, no te olvides de dónde provienes. don't forget where Queriendo decir, no te olvides from where we grew up. de dónde vinimos, de dónde nos criamos en el este de Los Ángeles. No te olvides de la vida dura que vivimos, los problemas, las cosas que tuvimos que superar. No te olvides. And it's very important Y es muy importante recordar esas palabras. No te olvides de dónde provienes. today in this gospel, Hoy, en este evangelio, ungrateful servant who tenemos al siervo malagradecido, quien se olvida de dónde proviene. the Se olvida he had del encuentro que tiene con su amo, mercy. quien le muestra gran misericordia, gran compasión. See, and because of it, he forgot Y a causa de esto, de olvidarse de esto, él no fue capaz de mostrar la misma misericordia y compasión a los demás. Últimamente hemos tenido algunas lecturas acerca del perdón, pero hoy hablaremos de algunas de las why it is por las que es difícil so we're going to kind of perdonar. a little bit to the root of the problem here. Vamos a hablar un poco de la raíz del problema. Well, we as Catholics, we're Nosotros, como católicos, tenemos una gran bendición de tener los sacramentos, en especial el sacramento de la penitencia. Podemos confesarnos, confesar nuestros pecados, como lo dice en el libro de Santiago. Si vamos ahí, podemos sentarnos o arrodillarnos y podemos confesar nuestros pecados. Entonces el sacerdote nos escucha, quizás nos ofrece unas breves palabras de aliento o una exhortación, y entonces nos da una penitencia y nuestros pecados quedan perdonados, quedan absueltos. Y escuchamos esas palabras. Y esta experiencia es un encuentro verdadero con Jesucristo, un encuentro con la fuente de misericordia y amor mismo. Y esto es algo de lo cual todos debemos estar asombrados, algo que debe asombrarnos, que Jesús, quien da su autoridad a sus apóstoles, las transmite a aquellos a quienes conocemos ahora como obispos, y que los obispos le dan esa autoridad a nosotros, los sacerdotes. Ahí está Jesús mismo, quien perdona nuestros pecados, quien absuelve nuestros pecados. Es algo maravilloso y todos debemos estar agradecidos por ello. Y cuando recibimos perdón, es para que lo disfrutemos, para que digamos, caray, Dios me acaba de perdonar y ha olvidado el pecado.
are to go forth, of Y ahora hemos de salir, por supuesto, a realizar nuestra penitencia, pero también a mostrar la misma misericordia a cambio. sacrament of penance is, yeah, we Una cosa acerca del sacramento de la penitencia es, sí, quedamos verdaderamente perdonados. Es maravilloso que tengamos eso, es un gran don de Dios. Pero confession, the sacrament of la penance confesión, is el also sacramento de la penitencia, también es una escuela de misericordia, ourselves en donde nosotros mismos aprendemos cómo perdonar. this encounter with Jesus the Este Lord, encuentro con Jesús, nuestro Señor, does it immediately. Él lo hace inmediatamente, inmediatamente nos perdona. And why? Because ¿Y por qué? of course he sees the good in us. Por supuesto, Él ve lo bueno en nosotros. Él sabe que somos capaces de portarnos mejor. Nos da otra oportunidad. He sees what we're Eso capable ahí of. mismo es amor. Él ve de lo que somos capaces de hacer en Él And and he shows us so much y patience. nos muestra mucha paciencia. And so this is we got to learn from this. Tenemos que aprender de esto, porque al mismo tiempo, sí hemos pecado y no hemos cumplido con lo que debemos, pero hay algo bueno que puede salir de esto, porque estamos aprendiendo misericordia aquí, de manera que podemos tomar esto. Miremos su paciencia ahí, Él ve que aún soy capaz de ser santo, de ser una buena persona y hacer el bien. See, this is what did not happen to Esto es lo que no sucede con el siervo aquí. learn from. Él no aprende del maestro, quien tuvo paciencia con él, quien mostró misericordia hacia él. Yeah, you know, you're Él dice, bien, forgiven. tu deuda queda perdonada, Cancel the punishment. cancelen el castigo. All right. Te puedes ir. But he couldn't do it in return when Pero él no fue capaz de hacer lo mismo cuando alguien lo había ofendido a él. amount Se trataba de una was forgiven. cantidad tan grande la que él le fue perdonada. Y Was really small in comparison. la cantidad que él no fue capaz de perdonarle a Okay. pequeña en comparación. Muy bien. That's one reason is that because Una razón es the porque nos olvidamos de la experiencia de la misericordia. Él se olvidó, obviamente. But another reason why is Pero otra razón es sometimes porque a veces we can be, of course, Jesus tells us, Jesús nos dice, as your heavenly Father. sean perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. What is he saying there? He's saying there, ¿Qué está diciendo ahí? love as your Father loves. Que debemos de amar como ama nuestro Padre. Hemos de mostrar misericordia como nuestro Padre muestra misericordia. Eso es la verdadera perfección cristiana. By perfect. Esto es lo que Él dice Okay. cuando habla del amor perfecto, no el perfeccionismo. There's sometimes though where Y hay veces en las que nosotros looking for perfection, podemos aspirar al perfeccionismo y cuando no llegamos a este, even though we've just had an sentimos que hemos fracasado, a pesar que acabamos de tener un encuentro con la misericordia en donde Dios nos ha perdonado. Sin embargo, aún we remain in the guilt. sentimos vergüenza, sentimos sentimiento de culpa. There we are. Ahí estamos. When there's an offense against Y us, cuando hay una ofensa contra nosotros, tenemos nuestras expectativas demasiado altas hacia los demás. Por eso es tan difícil perdonar entonces. and another thing related to that is Otra cosa relacionada a ello es que there can be some of us here who algunos de nosotros you know, podemos living the Christian life for vivir la vida cristiana durante muchos años over time, y con el paso del tiempo, por supuesto, podemos quizás haber mejorado en nuestra moral y nuestra ética feel accomplished. e incluso podemos sentirnos que exitosos en ello. But yet, we get Pero sin embargo, where we think podemos llegar a un punto en que pensamos que nosotros lo hemos hecho solos. this is my accomplishment. Oh, este es mi logro, algo que yo he hecho. And inflating the ego. ¿Qué sucede? Están inflando su ego. It becomes more about self. Se enfocan más en sí mismos. We forget that it was God who got us there. Y nos olvidamos que fue Dios quien nos ayudó a llegar ahí. The expectations too high. Ahí también estamos elevando demasiado las expectativas. We may have trouble forgiving. Es otra razón por la que podemos tener problemas para perdonar. There are other things is that Y por supuesto, hay otras cosas. be so deep and Por supuesto, las heridas pueden ser muy profundas y quizás hayan cosas que nos limiten o quizás
Incluso nos hemos dilapidado, quizás alguien nos ha ofendido y eso ha cambiado nuestras vidas para siempre. Pero entonces oramos, por supuesto, nuevamente pidiendo la sanación de Dios y pedimos la gracia para perdonar. We go back to now Pero volvemos ahora al perdón mismo, la misericordia que acabamos de recibir. when we Y receive that. cuando la recibimos, No, but God gives it to ¿la us. merecemos? No, pero Dios nos la concede porque nos ama. The good we can become. Nuevamente, porque ve Okay, so lo bueno en nosotros. Algunos de nosotros, sin, sí, con respecto al pecado, God sees that in his Dios he sees that it takes time en su paciencia ve que requiere tiempo para poder mejorar, to overcome para ser mejores, that are especialmente para superar ciertos pecados que son habituales, sort of like a que es rehabilitation. una especie de rehabilitación. Confessional Y is an encounter el confesionario es un encuentro con el gran médico. time that we receive healing. Con el paso de tiempo recibimos sanación. Confesamos nuestros pecados regularmente y por eso la confesión regular es tan grande, porque es un remedio para el pecado, The divine physician. porque tenemos un encuentro con el médico divino, con Jesucristo, nuestro Señor. You know, we get better over time. Así que con el paso del tiempo God is nos patient with us. mejoramos. He sees that. Por eso Dios es paciente con nosotros. Él ve que somos seres humanos. Él sabe cuán difícil es. And that again is mercy. So Y nuevamente eso es misericordia. Así que nosotros también tenemos que ver eso en los demás. try to Que understand the person. tenemos que tratar de entender a la persona. No quiere decir que, sí, bien, nos han ofendido. Por supuesto, tenemos que decir algo al respecto. Podemos hacerlo con amabilidad, pero tenemos que entender por qué. To realize too that it's Y tenemos que darnos cuenta también que va a requerir tiempo para que ellos se conviertan, time for us al igual que requiere tiempo para nosotros and to amend. convertirnos y enmendar nuestras vidas. So, you know, my brothers and sisters, that Así que, queridos hermanos, we always need to be aware siempre tenemos que estar conscientes del amor de Dios por nosotros y la gran misericordia que nos muestra. Y primero que nada, about, lo podemos hacer al sencillamente I mean, every day pensar acerca de cómo nos ama. mercy on us. Every moment Cada día Él existence. nos da misericordia. Cada momento que tenemos existencia, Él está ahí, mostrándonos amor, mostrando misericordia. Every minute Porque cada segundo que tenemos, cada minuto, cada día que Él nos da, es una oportunidad de acercarnos más a Él be in union with him. y de estar You see, this is en unión con so Él. much about being a De perfect. eso se trata, no tanto de ser perfeccionista ni de tener una imagen de una buena persona poniendo los estándares demasiado altos, quizás incluso no realistas, sino se trata de tener unión con Él, de haber mostrado tal misericordia, I mean, some of us en especial may have hacia algunos de nosotros que sinful lives podemos before. tener vidas, o podemos haber tenido vidas muy pecadoras anteriormente. ¿Quién sabe lo que hayamos hecho en el mundo? And yet, you know, we came back to the church. Sin embargo, regresamos a la iglesia y Dios nos perdona. I know there's some people out Sé que algunas personas allá afuera que quizás no se han confesado durante muchos años, 5, 10, 30, 40, 50, God forgives. pero inmediatamente Dios les perdona todos sus pecados. So we should always savor that experience Siempre debemos saborear esa experiencia. that he shows us right now. Nuevamente, el amor que nos muestra ahora mismo. Si Dios dejase de amarnos, dejaríamos de existir inmediatamente, pero nos ama y por ese amor nuestra vida existe y nos podemos acercar más a Él. Think about it. No nos damos cuenta, tenemos que pensar sobre eso. Pensemos de dónde provenimos, quién nos ha traído donde estamos. Dios mismo. Mercy that Es por su misericordia, por la gracia que Él nos ha dado. you know, and we got to be joyous with that. Tenemos que estar alegres por ello. He loves you. This love is Pensemos acerca de cuánto nos ama y este amor es incondicional, unconditional that lleno de misericordia. on it. He No tiene condiciones, nos ama sencillamente y por eso realize es una unión de amor. Cuando nos damos cuenta cuánto nos ama, a cambio queremos amarlo incluso más. and love Y cuando lo amamos y lo amamos más,
entonces empezamos a pecar menos. Entonces nos damos cuenta cada vez más y más cuánto nos ama y cuánto nos ha dado. So overwhelming. Y puede ser algo, se puede sentir como algo abrumador. Por eso muchos de los santos To be purged. querían Because ser purgados, porque en la purgación, as they were purged from different cuando eran purgados de diferentes pecados y los efectos de sus pecados, that distracted them, las cosas que los distraían were disappearing. They were getting closer to God. era la forma en que se acercaban más a Dios. For us too. Así pues, igual debe ser para nosotros. Sí, el pecado, por supuesto, tiene efectos, consecuencias, And we remember it in our body and our y mind. lo recordamos And that's why en nuestro cuerpo, y por eso realizamos penitencia. we got to remember, remove the guilt. Tenemos que recordar, hay que quitar la God has shown us culpabilidad de ello. Dios nos muestra amor, nos perdona, pero luego hacemos expiación por ello. okay, what's the reparation? ¿Cuál es la expiación? Even, of course, again, realizing how much God loves us and the reparation. Nuevamente, darnos cuenta cuánto nos ama Dios, y la expiación es nuestra vida de oración, nuestra vida devota, Charity, también realizar obras de caridad. Así es como expiamos. doing it for the sake of Pero no solamente hacerlo we love God. por expiar, lo hacemos porque amamos a Dios, porque Él nos ama a nosotros. So there we are again. Así que ahí estamos nuevamente, vamos a confesarnos, nuestros pecados quedan perdonados, reconocemos que es Jesucristo mismo quien nos está perdonando, que hemos tenido un encuentro verdadero con Él y decir, Now I'm going to let the caray, qué amor tan grande he experimentado. Y ahora voy a permitir que ese amor fluya, que la misericordia fluya. ¿Recuerdan a la pecadora a quien Jesús perdona en el Evangelio, según San Lucas capítulo 7? her tears were Quien va, wash the feet of Jesus, dried it with her lava tears. los pies de Jesús, lava los pies de Jesús con sus lágrimas y le seca los pies con sus cabellos. She's forgiven much. Y él dice, Okay, so that's what esta mujer we've taken for ourselves. muestra mucho amor, así que mucho le queda perdonado. Forgiven much. We can Tenemos que hacer lo mismo. turn because Como mucho nos ha sido perdonado, podemos amar mucho a cambio, porque aquí estamos cara a cara con el Señor Jesucristo. priest is in the person of Jesus. Sí, se trata del sacerdote, pero el sacerdote está obrando en la persona de Jesucristo. Tenemos que reconocer ese gran don y a cambio hemos de mostrar misericordia a través de la expiación, la vida devota, obras de caridad. Okay, so now we see how that works. Ahora vemos cómo eso funciona. So we look to Jesus now. Así pues, volvamos la mirada a Jesús. Grateful for the love Mostremos agradecimiento por el amor que nos muestra. Incorporémonos a ese amor, that is unconditional. un amor que es incondicional. St. Paul tells us, San Pablo nos dice, "We're yet sinners, Christ mientras aún for love of us." fuimos pecadores, Jesús murió por amor a nosotros. God bless you. Que Dios los bendiga.